Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados. Estamos entrando en la unidad número 8 y hemos estado hablando en la unidad anterior acerca de los reyes del norte. Vimos cómo desde Jeroboam primero se desarrollaron una secuencia de 200 años en la que el reino del norte, amado hermano, el reino del norte escogió seguir su propio camino. Recordemos un poquito de cómo pasó esta transición del reino del norte, desde la división que hubo de Roboam hasta el último rey llamado Oseas. Hubieron 200 años más o menos, ya en donde ellos eligieron el camino de la idolatría. Jeroboam corrompió el pueblo de Israel a Samaria con idolatría, levantando lugares donde se podrían ofrecer adoración. Él creía que podía ofrecer adoración a Dios, pero a través del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Traer las cosas paganas del mundo y a través del paganismo, a través de los ídolos, él adorar a Dios. Entonces, aquí aparece el término sincretismo por primera vez en un rey de Israel, traer cosas del mundo y adorar a Dios a través de esas cosas del mundo, del paganismo y de la idolatría. Entonces, transformó el sacerdocio, él mismo estableció sacerdotes a su idea, él mismo estableció profetas a su propia idea, a su propio razonamiento, y esto trajo pues un grado de apostasía al nivel en el cual el pueblo de Israel, Samaria, se corrompió totalmente. Dentro de esta historia, usted va viendo, mi querido hermano, va viendo personajes que van saliendo más terribles que otros, de una decadencia mayor que otras. En este caso está Acab. Acab, el reinado de Acab, por ejemplo, nos viene a simbolizar escatológicamente eh, un grado de apostasía. Cuando el apóstol Pablo habla en el libro de Tesalonicenses y habla también en el libro de Timoteo de un grado de apostasía, en Tesalonicenses dice que no se va a manifestar, por ejemplo, hasta que se manifieste, venga la apostasía y el hombre del pecado se manifieste. Y Timoteo está diciendo de que este, hay hombres que prohibirán casarse y que tendrán doctrinas de demonio, dice, y tendrán la conciencia cauterizada. Cuando tú conectas estas dos cosas de Tesalonicenses y Timoteo, apostasía, conciencia cauterizada, o sea, gente sin conciencia o gente sin espíritu, como lo dice el profeta Judas. Judas dice que hay gente en los últimos tiempos que no tendrán espíritu, y estos son los sensuales, dice, que no tienen espíritu. ¿Quiénes son? Los que andan como nubes cargadas sin agua, los que son como los que tienen apariencia de tener algo, pero no tienen nada. Entonces, tú conectas todas estas cosas, todos estos símbolos que habla el apóstol Pablo y habla el profeta Judas en el Nuevo Testamento, lo vemos en la historia del reino de Israel, en Acab, en el tiempo de Acab y Jezabel, que la apostasía llegó a una cumbre en la cual la conciencia estaba cauterizada, no tenían reparo de matar al justo, como lo pasó con Nabot, ¿no verdad? Donde gobernaba Jezabel, una bruja sidonia, manipulándolo a Acab, que era un fusilánime, donde Acab no sabía, era un tibio. Acab representa a la gente tibia. Acab andaba solo llorando y le decía a Jezabel, no sé qué hacer, y Jezabel era la que gobernaba. Y usted sabe, el término tibio en el Nuevo Testamento aparece como algo totalmente reprobable para Dios, porque dice el punto en el que lo vomita de su boca. El reinado de Acab y Jezabel es una extracción, amado hermano, de riqueza en la escatología muy, muy fuerte. Ya, si usted va a aprender escatología, no puede separar o no puede no dejar de ver lo que pasó con Acab en escatología. Y especialmente en los temas de últimos tiempos, en los temas de apostasía como tal, en los temas de rapto o arrebatamiento de la iglesia o cosas que ocurrirán después del rapto. Todo eso usted lo va viendo en el reinado de acá, porque era una figura de lo que había de venir, dice la Biblia. Le pongo más ejemplos. Apareció el profeta Elías, un profeta poco común en una época poco común, en esa época de Acab y Jezabel. Un profeta que aparece en medio de la persecución de otros profetas. Un profeta al cual no lo pudieron matar, pero a otros profetas sí los mataron y los tuvieron que esconder en cuevas. Pero aparece este profeta con una habilidad de descender fuego del cielo semejante a la que dice el libro de Apocalipsis, que aparecieron dos testigos que tenían el poder de hacer señales que cautivaban a la gente. Entonces, cuando uno lee la historia de Acab,
y de Jezabel y ver las personas vinculadas, uno dice, un momento, para aquí, para que aquí hay un mensaje escatológico tremendo, que hay que tenerle mucho cuidado. Más allá del principio realista o personal, esto me está hablando de cómo va a ser en el final de los tiempos. Cuando veamos esta mezcla de esta unión entre los santos de Dios, que es el pueblo de Israel, con los sidonios, que era un pueblo idolátrico, y se unieron, y de ahí se formó una sola mezcla, una sola familia, y salió una apostasía a un nivel descarado, porque dice que adoraban a Acera y adoraban a Baal en Israel, en el propio Samaria lanzaban los niños al dios de Moloch. No es una historia afuera de Israel, en el pueblo de Israel, se practicaba tal cosa. Entonces, hay que prestarle mucha atención a esa situación. Entonces, hay una riqueza escatológica ahí, muy buena, en el tema de Acab y Jezabel. Y luego, para cuando vamos estudiando el reino del sur, vamos viendo cómo esta historia se va conectando con el reino del sur en su momento. Para no alargarle la introducción, al final vemos que el último rey llamado Oseas, este rey sucumbe, es vacunado o es como atrapado por el rey de Asiria. El rey de Asiria tenía ese comportamiento de rodear a la gente, pedirles impuestos, y a quien no pague el impuesto se los devoraba, se los llevaba. Y dice que tomaron más o menos, déjeme ver la cantidad, según la historia, dice que logró llevarse como a 28,000 israelitas, porque el rey Oseas fue a buscar al rey de Egipto a pedir ayuda. Entonces este rey de Asiria se enteró de la rebelión que estaba tratando de tener, o que ya la tenía, perdón, y no va más. Se tomó a 28,000 israelitas y los dispersó por toda Siria. En aquella época era, perdón, en esta época es Irán. Hay una Biblia, la Biblia del oso, sí, la Biblia del oso, la Biblia antigua. Esta Biblia, el contenido de esta Biblia, yo la estoy buscando en el internet. Me gusta estudiar de muchas Biblias, la estoy buscando en internet y no encuentro todo el contenido de lo que en una ocasión vi de una Biblia física. En una ocasión pude ver en una librería la Biblia física de la Biblia del oso, que la Biblia del oso es la Reina Valera primera, o sea, es la primera que hizo Cardioso de Reina y Cipriano de Valera, que fue la traducción de latín al castellano, llamada la Biblia del oso, la primera Biblia. En esa Biblia todavía contaban los libros llamados como apócrifos. Todavía no los habían suprimido en esa Biblia. Ahí estaban, pero con el tema, el apócrifo. Ahora que yo la busco en internet, ya no están los apócrifos, ya los han quitado. Pero en librerías todavía se puede encontrar. Bueno, en esa Biblia se ve qué pasó con algunos israelitas que se llevó este rey de Asiria en aquella época. En el recuento histórico, no me recuerdo si es en el libro de Esdras, porque Esdras tiene algunos cánones. Los apócrifos resumieron a Esdras y a Nehemías solo en algunos capítulos, pero los libros apócrifos tienen un poco más desarrollado el libro de Esdras y tiene más desarrollado el libro de Daniel también y el libro de Esther. Bueno, pero en algunos versículos ahí mencionan al rey de Asiria y mencionan que algunos de estos prisioneros que se llevaron del reino del norte, de Israel, de Samaria, no solo quedaron en esas partes, sino que algunos dicen que los embarcaron en unas embarcaciones y se fueron a un río largo, dice, a un río largo en donde demoraron un año la travesía, un año y algo más la travesía, y llegaron a tierras lejanas, llegaron a una tierra diferente y allá los mandaron exiliados a estos israelitas. Ok, la interpretación de hoy en día de ese texto bíblico apócrifo es que se cree que gran cantidad del reino del norte fueron traídos acá, a América. Este es un comentario personal de un tema apócrifo,
porque de ahí es donde sale la tesis de algunos de que América fue poblada por grandes cantidades del Reino del Norte. De ahí donde se cree que salen algunas tribus indígenas y no sabemos, pues, ahí déjeme especular un poco, no sabemos, pues, si el origen de los mayas, de los aztecas, de los incas, de los mapaches mapaches de allá del norte y apaches del sur en Chile tengan sus raíces en estos israelitas que salieron del reino del norte. Los que estudian, ¿dónde está? Porque son tribus perdidas. Los que estudian sí dan a pensar. Por ejemplo, hay algunas tesis que creen que en Venezuela se establecieron grandes partes ¿cómo se llama? De los tribus del norte, del pueblo de Israel, y por eso algunos creen que Venezuela es un segundo Israel, por decirlo así. Lo cierto es que se dispersaron. Lo que estoy hablando ahorita es un comentario de un libro apócrifo, de un libro que sí estaba en la antigüedad, pero que ahora ya no cuentan y no lo veo ni siquiera en internet. Entonces, amado hermano, es entrar en una especulación de qué pasó con las 10 tribus del norte, no lo sabemos. Lo que sí podemos aprender es el final, que eso sí está en la Biblia. Es decir, que Jeroboam primero, al no seguir el camino del Señor, pues terminó en un camino de destrucción, en un camino de muerte y en un camino en el cual es completamente feo y difícil. Muy bien, vamos a pasar al reino del sur entonces. El reino del sur, yo quiero hablar de algunos reyes, que estos reyes nos dejan muchas cosas que pensar a nosotros y que estudiar y hablar. Tenemos 20 reyes también en esta parte, 20 reyes. Evidentemente este reino, el reino del norte está dividido en dos, perdón, el reino del sur está dividido en dos partes. En la parte en la que se vivió en esta riña continua contra el reino del sur, ya, y esto se le llamó, en esta etapa se le llamó el reino dividido, es una riña continua, y la segunda parte es en el reino de la supervivencia, que es cuando Asiria toma por control a Oseas y ahora el reino del sur tiene que ver cómo sobrevive ante las amenazas de la parte externa. Y vamos a ver qué sucede aquí. Entonces, vemos desde Roboam. Roboam hablamos ya la vez pasada, no lo voy a tocar. La Biblia dice que Roboam era un fusilánime, él reinó 17 años y era un reino de carácter malo, fusilánime. No se puede tener un liderazgo siendo fusilánime. Y bueno, pero bueno, hablando mucho más, avanzando, vemos que en la lista de Roboam, en la lista de los reyes de Judá, aparece un hombre llamado Josafat. Aquí es donde quiero empezar a hablar. Josafat, todos sabemos que era un hombre bueno. Josafat gobernó 25 años. Usted lo va a encontrar en Primera de Reyes 22, en este capítulo 22, desde el versículo 41 al 50, y lo va a encontrar también en Segunda de Crónicas 17 y Segunda de Crónicas 20 también lo va a encontrar. Pero quiero que se dé cuenta, amado hermano, vamos a ver el pensamiento de Josafat. Para Josafat, Josafat era un hombre justo y era un hombre bueno, y Josafat cometió un gran error, al cual a él se lo reprocharon. Y Josafat, en su justicia, él dijo, vamos a unir nuevamente, a hacer un solo reino, una sola, una sola estirpe con el reino del sur. Él pensó humanamente volver a unir el reino del norte y el reino del sur a través de un matrimonio. Y él casa a su hijo, Jorán, lo casa con la hija de Jezabel. Mira qué matrimonio más macabro, más terrible. Y Josafat no logró ver. Entonces viene un profeta y le dice a Josafat, ¿qué es esto que has hecho? Que te has hecho amigo de los enemigos de Dios. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a ver emparentado con los enemigos de Dios? Por un lado, Dios quería destruir a Acab y a Jezabel, pero Dios no podía hacerlo ahora porque Josafat se entrometió al darlo en matrimonio y al volverse familia. Y cuando Acab estaba buscando guerra, me acuerdo contra quién era, sería con los sirios, creo que era, buscando guerra, le dice a Josafat, pero por supuesto, tu pueblo es mi pueblo y tú eres mi familia, le dice. Y Josafat va a pelear pues también esta guerra. Y ahí es cuando Dios le manda un profeta y le dice, ¿qué es esto que has hecho, Josafat?
Y él por justicia, pues cometió este error. Bien, este error le costó muy caro a la nación de Judá, muy caro. Los que ya conocen historia saben el error que le costó, porque Josafat fue bueno, Dios lo ayudó y vemos unas obras maravillosas que Dios hizo a través de él en la guerra, lo respaldó. ¿Qué valor podemos traer en Josafat, que era un hombre que confiaba en el Señor? ¿Qué error podemos traer que se le adelantó a hacer una decisión política sin consultarle a Dios? Pero dentro de lo que cabe, resalta una victoria maravillosa de Josafat, que es que Josafat a través de la alabanza, dice, empezó a entorpecer a los que venían a pelear contra él, mientras Josafat había instruido a los guerreros a cantar a Dios. Josafat es el que enseña a los líderes religiosos que antes de ir a una guerra hay que convocar en oración y ayuno. Y Josafat en la asamblea, él está orando y un profeta, un muchacho se levanta y dice, así dice el Señor, y empieza a dar la dirección. Y Josafat se dejó guiar por la dirección. Josafat escuchó a Eliseo en la, en la dirección que dan. Bueno, pero el asunto es que Josafat tiene creo que 3 hijos, no me acuerdo si tiene 3 o 5 hijos, Josafat, y a todos los hijos les reparte ciertos sectores de la ciudad, como que él desarrolló el liderazgo y él le dio para gobernar a cada uno de sus hijos algunas partes de la ciudad. Quiero que preste atención a esto, a cada una de las partes de la ciudad. Su hijo Jorán, que está casado con la hija de Jezabel, imagínense la suegra, hermano. Yo cada vez que yo veo la historia de este personaje digo, Dios mío, ¿a quién le gustaría tener por suegra a Jezabel? ¿A quién le gustaría tener por suegro a Acab? Yo no lo sé, hermano. Pero Jorán más pasó esta historia. Jorán no era justo como su papá. Jorán gobernó 8 años. Y Jorán no era muy bueno. Quiero que vea esta parte. La mujer de Jorán se llamaba Atalía y Atalía continuamente estaba queriendo gobernar, queriendo instruir, queriendo intrometerse en la vida de Jorán. Jorán en su parte quería también hacer las cosas bien como su papá, de lo que había aprendido, era un hombre justo y todo el tema. Lo cierto es que Jorán sale de la escena también, de aquí, y entra su hijo. ¿Quién es el hijo? Ocosías. Y Ocosías era un mandilón de su mamá. Ocosías era un mandilón de su mamá. ¿Ya? ¿Y qué es lo primero que le dice la mamá a Ocosías, a Atalía? Le dice, mata a todos tus parientes, le dice. Mata a tus tíos, mata a tus hermanos. Y Ocosías, mandilón, mató y acabó con todo lo que Josafat había hecho. Y mató a los tíos, mató a los primos, mató a toda la casa de Josafat, Ocosías. Al poco tiempo, por haber hecho esto, le llega a Ocosías una carta del profeta Elías y le dice, vas a morir de una enfermedad vergonzosa. ¿Ya? Y el hombre se muere de una enfermedad vergonzosa y Dios lo trata a él prácticamente. Amado hermano, y fíjese que este personaje se muere, perdón, no sé si estoy confundiendo este Ocosías del norte con el Ocosías del sur, porque hay 2 tipos de muerte para 2 Ocosías. Creo que para el Ocosías del norte era la enfermedad vergonzosa. A este Ocosías del sur creo que sí tuvo una enfermedad, pero no era esa enfermedad vergonzosa. Y creo que a este Ocosías del sur vino un siervo y que sabía que se iba a morir y le dijo el profeta Elías, le dijo, ¿acaso no hay profeta en Israel? Y le lanza pues el decreto al profeta y viene alguien y le pone una toalla mojada así encima y se ahoga. Creo que este profeta, este rey es el que se muere y solo reina un año nomás. Aquí quien toma el reino es Atalía. Quiero que se dé cuenta de esto. Atalía gobierna por 6 años y toda la maldad que había en la época de Acab y Jezabel se traslada ahora por medio de Atalía al reino de el sur. Y toda esa corrupción y toda esa apostasía ahora empezó a reflejarse en el reino del sur por medio de Atalía. Atalía persiguió a todos los de la casa de Josafat y no dejó que ninguno quede vivo. Y un sacerdote logró tomar a un muchacho, un niño llamado Joás, y se lo llevó a un campo
para que alguien lo críe. Era el único que quedaba de la descendencia de David, para que sea criado y sea formado, y se lo llevaron para allá. En todo este tiempo, Atalía, la reina, usurpa el trono y empieza a gobernar con un matriarcado, ¿ya? Voraz, el sueño de Jezabel se cumplió. Quiero que se dé cuenta aquí ahora cómo el diablo, a través de Jezabel, en el reino del norte, y luego acá, a través de Atalía, la hija de Jezabel, pudieron entrar, introducir una gran cantidad de idolatría, apostasía y hechicerías en medio del pueblo de Israel. La historia de los reyes de Israel cambió totalmente, porque una cosa es la idolatría de sembrar ídolos y adorarlos y quemar incienso a los ídolos, otra cosa es la invocación a espíritus, otra cosa es la hechicería, la santería, la evocación de muertos, que en eso era experta Jezabel y también Atalía. Entonces, amado hermano, mire, después de este tiempo, Joás crece, pasan 6 años y luego el sumo sacerdote lo unge a Joás, el hijo de Ocosías, lo unge a Joás y no sé si es hijo de Ocosías o uno de los descendientes de Jorán, pero estos vienen de la línea real y Atalía es quitada del trono por el medio del sacerdocio y todo el tema, pero la semilla quedó sembrada. Y mire, esto es irónico, es como alguien que diga, ¿sabe qué? Vamos a echar a un hermano de la iglesia que está haciendo algo incorrecto, pero ya sembró la semilla, dejó sembrar la semilla. Es como el diablo que dice, ¿saben qué? Yo sé que no voy a ir nunca al cielo y conmigo no hay, yo no voy a tener nunca salvación y perdón de mis pecados, pero me voy a llevar a algunos cuantos al infierno, ¿verdad? Es un pensamiento similar. Bueno, en esta línea, amado hermano de reyes, llegamos a otro rey llamado, el rey número 10, llamado Usías. Llamado Usías. Usías gobierna 52 años. Usías es una utopía de que puedes, dice que tuvo paz. En resumen, rapidito, en resumen, Usías hizo muchas cosas buenas. Era la imagen de David en persona. Usías siguió los caminos del Señor. Usías estaba se levantó, ¿cómo se llama? Eh, el ejército. Hizo lo mismo que lo hizo David. Una política interna y externa muy buena, un ejército bien armado y se dedicó muchísimo a la agricultura. Le dio bastante hincapié a la agricultura para que no falte la comida y el grano y el alimento en el pueblo. Así que era un rey muy bueno. Pero aquí viene un pero. El pero es que cuando era anciano, él se le subió a la cabeza el hecho de que él era un hombre justo, un hombre bueno y un hombre íntegro y que Dios lo respaldaba en todo lo que hacía y llevaba muchos años gobernando, se le subió. Y un día entró en el templo y tomó el incensario, tomó el incienso y pretendió ofrecer el incienso santo que le correspondía solo a los sacerdotes a él. Entonces unos sacerdotes valientes lo increparon y le dijeron, no te es lícito, tío rey, tú puedes ser el rey, pero en el templo mandamos los sacerdotes. Fuera del templo, tú eres el rey. Esto no te corresponde a ti. Y dice que, hermano, el rey se enojó tanto con los sacerdotes, no les hizo nada, pero Dios no le permitió a él que se enojase de esa manera contra los sacerdotes. Y en el instante apareció aquí una llaga. Y los sacerdotes conocían que era esa llaga. Era la lepra. Y el sumo sacerdote le dice, rey, tu frente está llena de lepra, sal de acá. Y es necesario que te escondas. Y a partir de ahí, el hombre es conocido como el rey que comenzó bien, pero gobernó leproso y terminó leproso. Y es más, su hijo, Jotán, tuvo que comenzar a reinar aún sin que muriera, porque ya no podía reinar porque estaba leproso. Aquí tú aprendes algo interesante, hermano amado. No nos podemos meter. Hay cosas que como dos partes importantes. Hay cosas a las cuales uno puede hacer
pero hay otras a las cuales uno no debe de meterse, ¿ya? Y también resalta el valor de los sacerdotes, que cuando vieron algo incorrecto en su rey, le dijeron, no te conviene hacer esto. Quizás debemos de nosotros levantar la voz cuando vemos que los pastores o los líderes no están haciendo algo correcto, y no se trata de rebelión, se trata de decir, esto no te es lícito hacer, ¿verdad? De pronto cuando uno ve que están en... Yo soy así, hermano querido. Quizás por eso no soy muy famoso o no muy querido en las naciones, pero cuando yo veo a alguien que está mal usando el uso de las ofrendas y están pide y pide y pide y pide y pide, yo digo, ella, y en un momento, ¿dónde está tu aporte a la vida espiritual de esa persona, a la vida emocional y a la vida material? Yo no veo en la Biblia que nos mande a nosotros los ministros a sacarle dinero a la gente. Todo lo contrario, nos manda a darle al pobre, a darle al necesitado, a sostener a la viuda, a sostener al huérfano. O sea, lo que la Biblia nos manda a nosotros como ministros es a crear una plataforma en la que me preocupe por el necesitado, y ahí aparece el rol social. Entonces, yo discrepo mucho en esta parte, pero cuando veo que en la iglesia o el ministerio de alguien no está relacionado con lo social, relacionado con, porque hay más iglesias que niños felices, dijo un día alguien. Hay más ministerios que tienen su renombre que niños sanos, que niños felices, que niños con una mochila escolar completa. ¿Se da cuenta? Yo discrepo muchísimo con eso. Yo digo, está muy bonita una iglesia con cables y tecnología, pero al rato yo me doy cuenta cómo están los niños de esa iglesia. ¿Cómo están los niños? Esos niños tienen la mochila escolar, tienen tienen sus vacunas, tienen sus atenciones. ¿Cómo está esa mujer que fue abandonada por su esposo? ¿Está siendo sostenida o está? La iglesia se está preocupando por esas necesidades. No, esa es la paga del pecado. Sí, la paga del pecado es la consecuencia, pero como iglesia, dice el apóstol Santiago, tenemos que abrazar al necesitado y cubrirle, porque yo sé lo difícil que puede ser para una mujer. Yo me enteré ahora que fue en Nueva York, amado hermano, me enteré de compatriotas míos que llegaron para allá indocumentados, y estuve en Pensilvania y me dijeron, llegó una joven acá con dos hijos suyos y buscando trabajo, pero no, al mismo tiempo no podía trabajar porque no sabía dónde dejar a sus niños. Quería trabajar, pero no sabía dónde dejar a sus niños, un niño de 6 añitos y otra niñita de 3 añitos. Entonces, ahí hay una necesidad. Entonces, yo digo, ¿cómo me gustaría tener una fundación, una guardería, algo que ayude a mis hermanos que vienen acá por una necesidad, por decir, y quieren trabajar, quieren sobrevivir, pero al mismo tiempo se sienten con la limitación de porque tienen sus hijos? Yo no puedo entrar en el rol de juzgar y decir, ¿quién les mandó a tener hijos? Porque eso a mí no me compete. No me compete a mí juzgar por qué se ponen a tener hijos o por qué se vienen de su país. No me compete. La Biblia no me manda a mí a juzgar, me manda a extender la mano y ayudar. Me manda a ser la extensión de Cristo, las manos de Cristo, los pies de Cristo, el corazón de Cristo, los brazos de Cristo aquí en la tierra. Por último, las palabras de Cristo. Hoy tenemos todo al revés. Creemos que podemos hablar, 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 pero no hacer. No, hay que hacer mucho más. Entonces yo digo esta parte y por eso me siento que soy molestia para muchas personas cuando como sacerdote denuncio y digo, hey, no les corresponde a ustedes hacer esto. Van a quitar dinero, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué rol social se va a beneficiar? ¿Qué mujer abandonada va a ser ayudada en su casa? ¿Cuántas canastas de alimento vamos a repartir? ¿Cuántos niños van a ser vestidos? ¿Cuántos ¿Cuántas celebración del Día del Niño se va a hacer para alegrar el corazón de los niños en eso que se está recogiendo? No, es que este es un proyecto yo no digo que no está bien eso, pero también no, dijo el apóstol Pablo, si procuramos predicar el evangelio sin olvidarnos lo que nos mandaron los primeros padres apostólicos. ¿De qué? De preocuparnos por los pobres y del rol social. Y Pablo nunca se olvidó de atender las necesidades físicas. Entonces, amado hermano, estas son cosas en las cuales yo ataco bastante,
¿Por qué? Porque dentro de una congregación hay mucha gente que tiene necesidad emocional, almática, problemas en los cuales no sabe qué resolver. Tienen problemas de espectro autismo en sus hijos, de déficit de atención en sus hijos, problemas de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y no hay una atención emocional en esa área. No saben cómo atender a su papá que tiene Alzheimer, a su mamá que tiene demencia, a la persona que ya está empezando a tener. No saben cómo lidiar con los hijos que están en adolescencia y están en etapa de rebelión. ¿Cómo tratamos con nuestros hijos que se rebelan y se van de nuestras casas? ¿Cómo tratamos con nuestros hijos que viven con nosotros, no se quieren ir, pero quieren seguir dependiendo de nosotros, pero no estar sujetos a nosotros? Todo eso es un rol social que desgasta emocionalmente. Y necesitamos presentar una pastoral en la cual uno tiene que decirle a los líderes, un momento, necesitamos atención en esta área. Pero para eso hay que tener pantalones. Parece que tener el cinto de la verdad. Un momento. Quien le habla es alguien que no es muy querido por decir este tipo de cosas, porque yo lo ataco y digo, un momento, ¿cómo está la situación? Porque es muy lindo un culto, pero quiero preguntarle a la gente del culto, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está? Mira, en una ocasión estuve ministrando a un hermano que se convirtió en el Señor, y el hermano era muy lindo y era muy querido por los pastores de la iglesia. Pero un día yo empecé a tratar con él su parte ética en los negocios. Era un hombre de negocio, era un hombre de negocio. Era él, dentro de su cúpula de negocio, él tenía negocios con alcaldes y con algunos concejales del lugar donde él vivía. Y este servidor suyo tuvo la oportunidad de reunirse con concejales y empresarios del alcalde de esa localidad. Pero me bastó tener una reunión para darme cuenta los valores éticos que no estaban claros en este hermano, que tenía una constructora y tenía una empresa muy bonita. Entonces, cuando yo lo tomo y le digo, ven para acá, te quiero enseñar algo. Esto que tú estás haciendo, que me permitiste ver en esta reunión, no es ético. ¿Por qué, mis? Eso se llama soborno. Si tú tienes que acceder a un contrato del Estado o de tu municipio y tienes que pagarle al funcionario para que te beneficie a ti, se llama soborno. Y Dios no prueba eso, no bendice el soborno. Tú tienes que ganártelo por tu justicia y ganártelo por el favor de Dios. Entonces, él no entendía, nunca sus pastores le habían enseñado esta parte del soborno. Obvio, porque se acababa, pues, este beneficio. Tú tienes, ahora conoces la verdad, le digo yo, y tienes dos opciones. O continúas con ese estilo de vida y te sigues enriqueciendo ilícitamente, o lo haces a la manera de Dios y esperas en Dios. Evidentemente te va a ir mal al principio, pero después Dios te va a ayudar. Él escuchó mi voz y le fue mal, hermano. Le quitaron todos los contratos porque él puso un alto y dijo, ya no voy a pagar. ¿Por qué? Porque, hermano, imagínense, 10 empresarios entran a la participación de ganarse un contrato en el Estado, pero solo se lo ganaba él. ¿Por qué? Porque él coimeaba, él daba un soborno. Entonces eso no es justo, no es justo. Entonces, al él impedir la coima y el soborno, entonces no le daban los contratos. Y él pasó una penuria terrible y me dice, pastor, no sé qué me pasa a mí. Desde que me encontré contigo me va mal, me dice. Desde que me senté a escuchar su consejo me va mal, me dice. Y yo le digo, te va mal, gloria a Dios. Entonces, le digo, ¿sabes por qué? Porque significa que algo bueno hiciste y el diablo se te levantó. Tranquilo, que después de este proceso viene la recompensa. Él no lo entendía, no lo entendía hasta ese momento. Hasta que empezó a ver luz, empezó a ver luz. Él tenía 40 y tantos años y era soltero, él no conseguía esposa, no tenía nada todavía. Tranquilo, le digo yo, y empezó a hacer bien. Y luego de repente empezó a llegarle ya contratos pequeños, pero por medios correctos, medios justos. Hoy, han pasado ya algunos años, hermano, han pasado unos 8 años. Hoy ese hombre ya se casó, tiene un bebé, no solamente ya tiene varios contratos y ya puede sostener a su familia. Hoy ese hombre ya es pastor de una iglesia. Encontró el llamado de Dios, encontró el camino de la integridad. Ya, y yo le digo, imagínate, digo, si yo no te hubiera preparado, querido hermano, si no te hubiera, y Dios te tenía el tema del pastorado, ¿cómo llegabas al pastorado sin tener clara tu ética y tu integridad?
Te parabas y empezabas a robarle a los hermanos creyendo que está bien quitarle el dinero por proyectos que aparentemente son justos, pero que no son éticos, no son correctos. Entonces, amado hermano, fíjese, en el tema de Usías, nos hablan nosotros de que aquí hay dos cosas. El rey que se mete a hacer algo que no debe y hay que tener mucho cuidado, porque no se trata de tu edad. Si al final de tu camino y de tu carrera cometes un error, la paga del pecado es la muerte. ¿Ya? Y segundo, de decir la verdad, hermano, con respeto, porque los sacerdotes dijeron con respeto, no te conviene a ti hacer esto, oh rey, con respeto, no se quede callado nunca, no se quede callado, ¿ya? Eh, Dios me ha permitido a mí estar con hombres de Dios increíbles, impresionantes, maravillosos, a los cuales muy poca gente tiene acceso. Y me ha permitido compartir y decirle con diplomacia, obviamente, con mucho respeto, algunas cosas que ellos no están bien en su pensamiento. Y en algunos me he ganado el favor de Dios, porque se los he dicho, vea, siervo, estas cosas no están bien, yo creo que no está correcto, deberíamos de hacerlo de esta manera. Y bueno, ahí está la doctora Lucila, da fe de eso, que en reuniones en las cuales hemos podido estar conversando, he aprendido a usar mucho la diplomacia y la política y en medio de aquello decir lo que no está bien y no quedarme con eso. Pero bueno, Usías también es otra atropía. ¿Sabe por qué? Porque Usías en su muerte, mire esto, Isaías capítulo 6 dice, en el año que murió Usías, rey de Judá, vi yo al Señor. La muerte de Usías activó el ministerio del profeta Isaías. No que Isaías ya no profetizaba antes, sí, Isaías era un profeta aristócrata del rey Usías. Era uno de los consejeros del rey Usías y del rey Jotán. Era un rey, era un profeta joven, pero todavía no había conocido al Señor Usías. Perdón, Isaías. Pero la utopía que vemos aquí es que con la muerte del rey Usías, es como que se estaba esperando la muerte de él para que el ministerio de alguien se activara. Esto es interesante porque nos enseña a ver la muerte de otro punto de vista. La muerte es un final y es un comienzo. El final de un hombre o una mujer, evidentemente, pero quizás es el comienzo de otro o de un ministerio, de algo que Dios quiere hacer en la tierra. El año que murió Usías, se abrieron los ojos de Isaías para ver al Señor y se activó el ministerio de una manera extraordinaria del profeta Isaías. Jotán no gobierna 16 años, él tiene guerra continuamente con el reino del norte también. Luego viene Acaz. Acaz es un reino malo y tiene también guerra contra el reino del norte y algunos otros reinos alrededor. Y aquí en esta parte es donde vemos que, es como la palabra, el reino del norte ya es llevado para el cautiverio y por Asiria, y viene Ezequías. En Ezequías, permítame hacerle una pausa, porque en Ezequías, yo tengo aquí la Segunda de Reyes capítulo 18, Segunda de Reyes capítulo 18, dice que en el reinado de Ezequías, si usted lo logra ir conmigo, por favor, Segunda de Reyes capítulo 18, el versículo 1, lo voy a leer textualmente, dice, en el tercer año del reinado de Oseas, rey de Israel, estoy hablando de los Oseas de allá, justo viene para la contemporaneidad del exilio de Reino del Norte, dice, rey de Israel, Ezequías, hijo de Ahaz, dice, rey de Judá, comenzó a reinar. Entonces estos dos reyes eran más o menos contemporáneos, ¿ya? Tenía entonces 25 años de edad y reinó en Jerusalén 29 años. Reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de su antepasado David. Aquí Ezequías se pone en un plano simil al de David, dice. Él fue, dice, quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de acera. Atención,
y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho y a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel, entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, y no hubo ninguno como él. Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Por eso el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Es que Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a someterse a él. Además, derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. Es interesante este relato de Ezequías, porque Ezequías no se somete al rey de Asiria y Dios le da la victoria. Y aquí empieza el reino de la supervivencia. Pero hay aquí un detalle interesante. Aparece la idolatría que están haciendo, pero el detalle es que aquí aparece la llamada serpiente de bronce que fue levantada por Moisés en el desierto. Amado hermano, hay que tener mucho cuidado con esto, porque lo que en el pasado funcionó como un símbolo de liberación, la serpiente que fue levantada en el desierto simbolizaba un símbolo de liberación y un símbolo de sanidad en la época de Moisés. Pero el peligro es tomar ese símbolo que funcionó en el pasado y perpetuarlo a tal punto en el cual, como lo dicen, seguían ofreciendo incienso a algo que ya no tenía ningún valor. Ese símbolo debió haber quedado como una representación de lo que Dios hizo en el pasado. Pero ahora Israel, lamentablemente el hombre es demasiado religioso y demasiado espiritual y empezó a identificar ese símbolo como algo al cual podían ofrecerle ofrenda. Amado hermano, ofrecerle un acto de idolatría. Hay que tener cuidado. No podemos tomar los símbolos del pasado, tomar aquellas cosas y seguir venerándolas en el presente como una respuesta de parte de Dios y caer en un grado de idolatría y caer en un grado, amado hermano, en el cual nos perdemos completamente el enfoque de la obra de Dios. Esto es algo que yo refuto siempre en el liderazgo. Los líderes dicen, así me enseñaron mis pastores. Esto lo aprendí de lo que mis pastores o mis misioneros me enseñaron. Y le digo, sí, pero eso se convirtió ya en una serpiente de bronce en la cual le seguimos. Sí, funcionó en el desierto. Sí, fue un símbolo de liberación. Pero hoy eso ya no es un símbolo de liberación, es un símbolo de idolatría, porque no está trayendo liberación, está trayendo una atadura. Y todo símbolo que uno trae del pasado acá y trae una atadura y no encaja a esta época, amado hermano, es un ídolo más, es una vaca sagrada más a la cual no podemos sobrellevar. Esto es una mala palabra a los pastores y a los apóstoles que traen su enseñanza del pastor, que era muy buena, pero en su época, que funcionó hace 40 años, no escuchan cuando uno les dice, la iglesia del año 2000 en adelante, la iglesia del milenio cambió. Y la iglesia post pandemia también cambió, no es la misma, los métodos no son los mismos y no quieren a veces escuchar que no es lo mismo. Y alguien dice, pero ¿cómo? Sí, no es lo mismo, porque esta iglesia hoy en día necesita crear un cambio social, porque estamos bregando con demonios que no estábamos bregando antes. Y esos demonios no solamente salen por oración y ayuno, necesario es meternos en el rol social. Seguimos teniendo una serpiente de bronce, una serpiente a la cual, ay Dios mío, Moisés nunca dijo que hay que ofrecerle incienso. Le dijo, solo hay que mirarla y la sanidad venía instantáneamente. Pero ahora la habilidad humana, ofrece el incienso, manténla con vida. Y eso causa una distracción. Y esto yo lo digo, la iglesia pospandemia de ahora necesita vincularse mucho en el rol social. El ataque psicosexual que nos está trayendo el mundo a través de la música, películas, a través del arte, a través de la educación en las escuelas y los colegios, amado hermano, es un ataque la cual se está escapando de las manos de la iglesia. Y perdóneme que sea enfático de esta manera, es una serpiente de bronce la cual
se le está siguiendo ofreciendo incienso a la apologética, al sistema de creencia que se sigue teniendo de los años pasados, porque me lo enseñó el hermano X de Puerto Rico, porque me lo enseñó el hermano X del estado de Nueva York, o porque me lo enseñó el hermano X y hubo un avivamiento con esta palabra. Pura serpiente de bronce. Si no causa un impacto social en esta época, algo no está bien. Algo no está bien, amado hermano. No está bien. Si el mundo lo voy a poner de esta manera. Dijeron, vamos a sacar la Biblia de las escuelas y los colegios y vamos a hacer de los estados y la educación algo laica. En parte está bien, hermano amado, en parte está bien. Su pensamiento está bien. Y nos quedamos en ese lado de acusar, de decir, eso pasa porque quitaron la Biblia de la escuela. Sí, pero ¿qué hizo? ¿Cuál es el plan B, el C, D, X, Y, Z de la iglesia ante ese plan A que hizo el sistema del anticristo? No hubo un plan, no lo hubo. Entonces las escuelas ahora tienen su plan B. ¿Cuál es? Levantarse contra la violencia, poniéndose chaleco antibalas, poniéndose aulas reforzadas para la violencia. Pero el plan B de la iglesia, que es el impacto psicosocial, no está efectuándose. Y peor, la pandemia hizo que nos volviéramos hacia adentro. Y a través de los medios sociales, lo que ha hecho es que cada uno diga su opinión y no hay una información correcta. Los buenos no se han multiplicado. Lo que hay es que haya una gran cantidad de opiniones a través de las redes sociales y no hay una hegemonía. Entonces, la serpiente de bronce que tiró abajo Ezequías, ya, yo digo, Dios mío, son 13 reyes, hermano amado. Hasta aquí ya van pasando 200 años casi, en las que 200 años desde Roboam, desde Jeroboam en adelante. Ahora, en la época de David, en algún lugar estaba esta serpiente. En la época de la conquista, en algún lugar estaba esta serpiente. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría esta estatua? En algún lugar estaría, amado hermano. Entonces, es interesante que observemos. No pueden estar escondidos estos patrones, hermano, y no ver el avance y no ver el desarrollo. Bueno, Ezequiel lo tiró abajo. Ezequiel lo tiró abajo y dijo, esto no puede ser así. No podemos seguir adorando cosas del pasado. Y yo le pido a Dios y les ruego a ustedes, como Pablo le rogaba a Timoteo, abran sus ojos. Abran sus ojos a la necesidad que hoy está. La gente necesita más que un panfleto y más que un Jesús te ama. La gente necesita que alguien le levante las manos y lo ayude. La gente necesita, amado hermano, más que llevarlo a la iglesia y que se dedique a una vida espiritual y desarrollar lo que es correcto, un ritual espiritual. La gente necesita cobertura en otras áreas. Amado hermano, no podemos hacer de la Biblia una serpiente de bronce, ni la iglesia una serpiente de bronce. Hay que seguir avanzando. Y no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es de quedarse uno estático y de no seguir el desarrollo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos adultos, pero este mundo, ¿cómo se los vamos a dejar a nuestros hijos? Hermano, es que este mundo va de mal en peor. Sí, pero ¿qué hijos vamos a dejar a este mundo que va de mal en peor? No es que el rapto estará pronto a la iglesia. ¿Y si no ocurre? ¿Y si no ocurre en 40 años? ¿Y si no ocurre en 50 años? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, va usted a presenciar cómo a tus nietos los van a abortar. Vas a presenciar cómo a tus nietos, tus hijos dicen, mi cuerpo, mi derecho, yo decido y yo voy a abortar. Vas a ver cómo tus nietos quizás sean víctimas de la pedofilia, porque hoy en día se está normalizando la pedofilia. Que un cuarentón le dice a una niña de 13, 15 años, un cuarentón le puede dar un piropo a una niña de 14, 15 años. Y nosotros decimos, es que Dios tiene el control. Esa es una serpiente de bronce, eso es lo que estoy tratando de decir. Y nosotros, es que no digas esas palabras. ¿Sabes qué pasó? Perdóname, ¿sabes qué pasó en Chile hace algunos días atrás? Se metieron en la escuela de Chile y el Ministerio de Salud Pública prácticamente abusó sexualmente. El Ministerio de Salud Pública, no un pedófilo, no un vagabundo, el Ministerio de Salud Pública
dado por un decreto del presidente de la República. Entró a una escuela en Talcahuano, creo que es en una comuna de Chile. Entró y hizo a los niños de entre 5 y 10 años, les puso videos pornográficos para enseñarles educación sexual inclusiva, ESI, que se llama, educación sexual integral o inclusiva. Y hizo desnudar a los niños, los hizo desnudar, los tocó a los niños, les tocaron sus partes íntimas, les introdujeron los dedos en sus partes íntimas, tanto a las niñas como a los niños de 5 a 10 años, para hacerles ver si qué placer te da, qué sensación tienes, para ver si que... Y hermano, esos niños llegaron llorando a sus casas y le dijeron a sus niños, les dijeron, no le digan nada a tus padres, porque si tus padres reclaman, se los van a llevar preso. Y los niños llorando asustados dijeron, no quiero que se vayan presos. ¿Quién lo hizo? No lo hizo un profesor, lo hizo el Ministerio de Salud Pública. Hermano querido, la iglesia no está preparada para afrontar ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Porque no hablamos de estos temas. Porque es una serpiente de bronce que se quedó ahí y nadie quiso hablar del tema. Nadie quiso hablar del tema. Ahí quedó. Quedó en la época de la conquista, quedó en la época de David, quedó en la época de Samuel, hasta acá, que Ezequías tuvo el valor de mandar abajo aquello ya de una vez por todas. A veces me encuentro con gente que me dice, hermano Iván, no, esas cosas no se hablan, hermano Iván, en la iglesia, no se habla de sexualidad, no sé. ¿Y quién le va a hablar? Yo le digo, ¿y quién no va a hablar? Y si yo no le hablo así a mis jóvenes, ¿quién no va a hablar? Y si yo no le digo a mis jóvenes quiénes son, qué son estas cosas, ¿quién se lo va a decir? Le digo, le va a decir la información distorsionada de esta sociedad. Esa serpiente de bronce hay que tirarla abajo. Hay que tirarla abajo. Así. Nuestros nietos deben de soñar con ser pastores, ¿verdad? Nuestros nietos deben de jugar con quien quieren ser apóstoles. Bueno, perdonen, me puse enérgico, me puse a predicar un poquito aquí, pero es que me acabé de dar cuenta, amado hermano, de que sí pudo Ezequías tirar abajo una serpiente de bronce que en un momento era algo bueno, en un momento sirvió para algo bueno, pero en otro momento sirvió de estorbo, sirvió de piedra de tropiezo, sirvió de retraso en el desarrollo y en el progreso espiritual, social y político en una sociedad en aquella época. Bueno, hermanos amados, ya para ir terminando y rapidito, el hijo de Ezequías es otra utopía que se llama Manasés. Y Manasés gobernó 55 años. Y según la tradición judía, Manasés mató al profeta Isaías aserrándolo en dos partes. Y Manasés no hizo lo que hizo su papá Ezequías. Manasés hizo lo malo, lo terrible, llenó de sangre las calles de Jerusalén. En esta época de Manasés, muchos profetas murieron, fueron perseguidos, fueron muertos. Y bueno, fue muy malo. Gobernó 55 años. 55, yo digo, este es el rey que más gobernó en el pueblo de Israel. Y digo que es una utopía porque yo digo, ¿por qué Dios lo permitió dejar reinar tanto? Y no solo eso, fíjese esto. Fue llevado preso creo que yo, no me acuerdo si por el rey de Egipto fue llevado preso, o Egipto, Babilonia, no me acuerdo bien. Y allá se arrepintió y Dios lo perdonó y Dios le restauró el reino y él siguió gobernando de una manera un poquito más sobria, ya no tan rebelde. Y yo digo, Señor, ¿por qué perdonaste a este rey malo? No se merecía el perdón, debiste haberlo matado allá donde estaba en Babilonia. ¿Por qué pero Dios lo perdonó? Mire, ¿cuántos años? Siquiera fueron como 50 años en maldad que gobernó y Dios lo perdonó y le restituyó el reino. Por eso digo que es una utopía, porque Dios no hace acepción de personas y perdona al que tiene que perdonar, al que se arrepiente. Amón el hijo era muy malo, pero su hijo Josías aprendió de su abuelo Manasés. Los consejos de su abuelo lo recibió y Josías, siendo de 8 años, es el rey más joven, toma el reinado de Israel. Y bueno, hay mucho más que hablar de Josías. ¿Quién profeta estaba en la época de Josías? Ahí estaba el profeta Miqueas, que yo me acuerdo tanto, hermano amado, es como haberlo vivido. Me acuerdo tanto que un día Miqueas dice, se acerca y suena la trompeta, tururún, turún. ¿Quién es? Es el profeta Miqueas que viene a traer una palabra. Y usted ve la profecía de Miqueas. Así dice el Señor, esto y esto y lo otro. Y José dijo, Dios mío, estoy muerto.
y rasga su vestimenta, rasga su vestido y empieza a buscar el rostro de Dios. Josías hace una reforma, empieza un avivamiento. Josías se encuentra un extracto. La historia dice que no es que se encontraron un extracto del libro de Deuteronomio, porque el papá de Jeremías está restaurando el templo y cuenta una historia, una traducción en la que se dice que, oh, apareció, parece que ya tenían escondido el rollo, lo tenían escondido los sacerdotes, porque en la época de Manasés hizo quemar todo Manasés era un demonio, yo no sé cómo Dios lo perdonó, eso es porque Dios es bueno, papito Dios es bueno, porque Manasés quemó todo, todos los originales los quemó Manasés, todo lo quemó Manasés, pero había un extracto de Deuteronomio que quedó ahí, y cuando Josías manda a reconstruir el templo, dicen que agarró, parecería que, ups, apareció ahí. Y el papá de Jeremías, el sacerdote Hilcías, dijo, oh, hemos encontrado un rollo de la ley. Y cuando lo lee Josías, Josías lo lee y dijo, ay, hemos estado transgrediendo la ley de Jehová, Moisés. Quiero que se dé cuenta que hasta esta época no había ya rollos escritos. Lo único que lo mantenía, la fe que los mantenía yo era la traducción oral, la tradición oral. Entonces, vemos que Josías empieza una reforma a través de este rollo que encontraron, la tradición oral que habían escuchado y los profetas que llegaban a hablar, y entre ellos Miqueas, el profeta Miqueas que llegó a hablar para un llamado al arrepentimiento. Entonces Josías muere lamentablemente y cuando él muere, el profeta Jeremías se activa, él empieza a endechar y aquí empieza el ministerio de Jeremías. Porque después de la muerte de Josías empieza la preparación para el exilio. Esto se llama el preexilio. Desde Josías usted va a encontrar al rey como Joacás y Joaquín y Joasís y Sedequías, que eran muy malos, y estos reyes gobernaron un cuarto de año Joacás, 11 años reinó Joacín, pero ya pagando impuestos al Nabucodonosor, rey de Babilonia, Joacín como un lacayo de Babilonia y Sedequías totalmente como un lacayo de Babilonia, que al fin y al cabo usted lo va a encontrar, que le tuvieron que quitar los ojos, que en realidad Sedequías no era más que un tío o un primo del rey Joacín. Y le quitaron los ojos, mataron a sus hijos delante de él y le quitaron los ojos, el rey de Babilonia, y aquí comienza la llamada deportación a Babilonia y empieza el llamado cautiverio. En todo este tiempo, después de la muerte de Josías, quien estuvo predominando y anunciando fue el profeta Jeremías, anunciando, vuélvanse de sus caminos, ¿por qué estoy enojado contra ustedes? Porque me han abandonado a mí, Jeremías 2, fuente de aguas vivas, y se han construido cisternas rotas y llenas de aguas muertas, y no escuchaban la palabra de Dios, y le decían a los reyes, bueno, todas las profecías, y como no escuchaban, al final profeta Jeremías desde la cisterna o desde la jaula en la que estaba en el patio, él profetizaba y decía, dice el Señor, haré un pacto nuevo con esta casa, escribiré mis leyes en sus mentes y corazones, será un pacto diferente al antiguo, y cosas como esa profetizaba Jeremías. Y siempre pues estaba tratando de dar una palabra de esperanza, así como se pudre este cinto que vio en la playa, así se pudrirá esta casa de Israel, pero también Dios la va a restaurar en su momento, hay un remanente y toda la profecía. Nadie le hizo caso al profeta Jeremías, nadie le hizo caso, ningún rey. El Jeremías tenía un espíritu de llanto, de luto, que continuamente estaba él llorando por su pueblo. Por eso el escriba Baruch escribe las lamentaciones de todo lo que el profeta lamentaba de lo que ocurría. Ay, en Lamentaciones capítulo 1, ay de ti, Jerusalén. Y Jeremías capítulo 5, perdón, Lamentaciones capítulo 5 dice, ¿cómo cayó la corona de ti? ¿Cómo cayó la corona de ti? Lamentaciones capítulo 3 dice, siéntese, siéntese, si Jehová se lo impuso, si Jehová te quebrantó, siéntese y guarde silencio, porque Jehová se lo impuso. Y de ahí Dios tendrá misericordia y te va a ayudar y te va a levantar. Mis queridos, llegamos al final de los reyes del norte con el cautiverio. El profeta Jeremías en su historia fue llevado cautivo también al reino de Egipto. Se los llevaron, los bárbaros, los mercenarios, se los llevaron para allá.
y terminó su historia, el viejo profeta en Egipto. E Israel comenzó algo nuevo, que ya es la historia del exilio, y eso lo vamos a ver la siguiente clase. Eh, pero hasta acá llegamos, amado hermano, y cómo este reino se terminó de dividir, cayó, no, solo un remanente fue llevado por la filosofía de Babilonia y quedamos así. Un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en la unidad número 9. Bendiciones a todos.